Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, toda distracción, Señor, ato y echo fuera todo espíritu inmundo de dudas, Señor, de incredulidad. Y declaro, Señor, que nos postramos como María, Señor, a tus pies, para oír lo que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, bendigo la vida de mi esposo y declaro que al abrir su boca, tú la vas a llenar. Señor, haz de él un vocero, un instrumento para bendición de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cuántos están felices de estar hoy en este lugar? Amén. Seguro que sí, ya mucho más relajado después de ayer, ¿cierto? ¿Cuántos alguna vez han sentido una opresión, una angustia, una carga muy profunda en sus corazones? Ayer también, ¿cierto? Con el partido. Y ayer esa carga se liberó cuando Argentina ganó el partido, ¿cierto? Hubo un alivio, un gozo en el segundo, ¿sí? No importa, lo importante es que se alivió. Pero yo quiero hablarte de algo mucho más que una estrellita extra, que una copa, que es algo circunstancial, nos da alegría, pero ¿qué pasa? Es pasajera. Dentro de 4 años tenemos que volver a pelear esa alegría, y en cambio hay una alegría que es eterna, que es real y que es para siempre, que es Jesucristo. Así que hoy quiero hablarte de Él y de ese sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. El mensaje de hoy fue cambiado el nombre. Tenía un nombre y Dios lo cambió. El mensaje se llama El fin de la hora de las tinieblas. Porque como estamos viendo, como nunca antes, hay perversión, hay maldad, hay angustia, hay dolor, hay aflicción en nuestras ciudades, en nuestra nación. Y yo creo que el único que puede sacarnos adelante es Jesucristo. Él es la única luz que puede traer libertad a nuestras naciones y necesitamos de Él. Necesitamos acordarnos que Él está disponible. Y el mensaje que tengo que compartirle habla justamente de esa última semana de Jesús en la tierra antes de morir y antes de resucitar. Y para ello vamos a hacer una cronología rápida de esos eventos para entrar al mensaje. ¿Cuántos anhelan que Dios transforme su vida, sus realidades, su ciudad y su nación? Amén. Para Dios todo es posible. Ayer cuando estuviste delante del televisor, tenías una expectativa tremenda de que Argentina ganara, ¿cierto? ¿Cuál es tu expectativa hoy? ¿Qué anhelas del Señor? Esa expectativa que tenemos a veces por un partido debe ser muchísimo mayor cada vez que venimos a encontrarnos con el Señor. Y Él está aquí hoy. Y si dispones tu corazón, jamás vas a salir igual. Porque Él va a transformar tu vida. Aunque hayas venido con un cáncer, con un tumor, con dolencias, con aflicciones, hoy Él se lo va a llevar. Amén. Dispone tu corazón. Y repetí conmigo, ora conmigo, ponte de acuerdo. Amado Padre, te damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias por tu palabra, por la libertad que tenemos en Jesucristo. Y hoy yo rindo mi mente y mi corazón, aún mi espíritu, a la guía y a la voluntad de tu Espíritu Santo. Me declaro tierra fértil para tu palabra, Señor, para que tú hagas lo que tú quieras. Y te doy gracias desde ya por lo que tú vas a hacer. Amén.
La última semana del Señor en la tierra, antes de resucitar, empieza el domingo, como decía Flavio y Miriam la semana pasada, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y de que nadie viene al Padre sino a través de Él. Y empieza con esa cronología, ese domingo de Ramos que todos nos acordamos desde niños, que se celebra una semana antes de la Pascua. ¿Se acuerdan? Jesucristo entrando, no como el Rey de Reyes, sino como el Rey humilde que venía a salvar no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Él entraba humildemente sobre un asno, sobre un burrito, como lo ven ahí. El lunes, el Señor va al templo y ve la mesa de los cambistas, cómo el templo se corrompió a tal manera que el Señor dijo: el celo del Señor me consume, y agarró una soga y le corrió a cada uno de ellos, volteando las mesas y haciendo este acto donde vemos una de las pocas veces donde el Señor se enoja, donde Él se enoja por la perversión y la corrupción que ingresó en la casa del Señor. Un lugar de adoración se convirtió en una cueva de ladrones, como Él decía. El martes Jesús enseña en el templo y responde la pregunta de los sabios, de las personas que estaban ahí, y se hace un hermoso tiempo de enseñanza. El miércoles Jesús descansa y, estando en la casa de uno de los que le había invitado, llega María, quien derrama sobre él un frasco de alabastro y lo unge, limpiando sus pies con sus cabellos y sus lágrimas. ¿Se acuerdan? Un acto de adoración tremendo que quedó registrado en la palabra para siempre. Y también en ese momento, en ese día, hubo la confabulación de los estudiosos de la ley, los escribas, los fariseos, para matar al Señor. El jueves, que todos recordamos, el jueves santo, donde celebramos el inicio de la Pascua, es donde el Señor se reúne con sus apóstoles para celebrar la última cena en ese aposento alto. Algunos le dicen el aposento alto, otros le dicen el cenáculo. Dios nos permitió la gracia de estar en ese lugar este año. Y es un lugar precioso, todavía se mantiene casi igual, con las distintas influencias de los distintos pueblos que conquistaron Israel y Jerusalén, pero sigue estando. Es como estar en una parte alta, en una azotea de una casa cubierta, y es el lugar donde el Señor compartió la última cena con sus discípulos. Y es el lugar de eventos muy importantes para nosotros como hijos de Dios. Es el lugar donde los 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo. Es el lugar también donde Tomás, el incrédulo, ve a Jesucristo resucitado y pone su mano en las heridas del Señor. Después de la cena, la palabra nos muestra que ellos fueron y Jesús fue al Getsemaní a orar, y ahí más tarde es donde es apresado y llevado a juicio. El viernes se produce el juicio, la crucifixión y la sepultura de Jesús. Como ustedes ven ahí, Jesús no fue crucificado solo. Había dos personas más, uno a cada lado de él. Y también vemos que después que él muere, él es descolgado del madero por dos discípulos, José de Arimatea y Bartimeo. Son dos personajes que a veces no se le toman cuenta, pero que hicieron una tarea tremenda. Y después es llevado a la tumba, donde ustedes ven ahí el ejemplo de la tumba del jardín que está en Israel, donde fue depositado su cuerpo. Y el sábado permaneció en ella, donde todo el mundo decía
porque el Mesías, el rey que se anunciaba como hijo de Dios, había muerto. Donde los escribas y fariseos decían, hemos triunfado. Donde el diablo decía, la tiniebla triunfó. Hemos matado a este Mesías. Pero la historia no queda ahí. Ustedes la conocen. El domingo es el domingo de la resurrección de Jesucristo y las apariciones de Él y luego la ascensión. En esta simple cronología, para poder comprender el contexto de donde se desarrolló toda esa semana tan importante del Señor, quiero compartirles algo que va desde el jueves en adelante. La última cena. Empieza allí. Dice Lucas 22:7 en adelante. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieren que la preparemos? Él le dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro le dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparado allí. Quiero detenerme un ratito en esta parte de la palabra. Vieron que el Señor le dice a sus discípulos que vayan a la ciudad y que les saldría al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. ¿Cuál era la costumbre? ¿Quién eran las encargadas, digamos, de llevar agua? De buscar agua. Las mujeres. Hasta hoy, en la tradición judía, hebrea y musulmán también, las mujeres son encargadas de esas tareas. Pero ustedes ven cómo el Señor tenía el control absoluto de la realidad y de las circunstancias, y le dejo como tarea a la casa de averiguar por qué era un hombre que llevaba ese cántaro. Era algo especial que solamente el Señor conocía por qué ese hombre llevaba ese cántaro, porque esa era la casa donde él iba a compartir la cena con sus discípulos. Dice, fueron pues, en el 22:3 en adelante, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, y cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y cuando él les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo determinado, pero ay de aquel por quien él es entregado. Entonces ellos empezaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y hubo también entre ellos una disputa, ¿no?, sobre quién sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino el que sea mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Hubieron eventos preciosos y muy profundos durante esa cena, y son muy amplios para
tocarlos todos. Simplemente voy a compartir algunas de las cosas que el Señor me fue mostrando para que tengamos noción de ellos y para aprender un poco más. La primera parte dice que en Juan 13, 4 y 5 dice que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla que estaba ceñido. Jesús, siendo el maestro, hace un acto de servicio que era dado solamente a los esclavos, y él honra a sus discípulos lavándole los pies. ¿Cómo podemos honrar al Señor? A través de nuestro servicio. Si Él pagó el precio por nosotros, si Él se humilló por cada uno de nosotros, así como hoy le entregábamos a los chicos una toallita símbolo del servicio y de la entrega de Jesucristo, como Él decía, no escatimó ser el maestro para servir a aquellos que tenía como sus discípulos. Y esa es la actitud de humildad, de servicio que debemos tener cada día en nuestras células, en nuestras reuniones, de saber que hay gente a la cual debemos servir con humildad, con sencillez, no importando el cargo, la jerarquía que el hombre nos dio, porque delante del Señor somos todos iguales. Otra cosa que vemos ahí es la traición de Judas. Dice la palabra que ellos estaban sentados a la mesa comiendo y el Señor dice, aquel que mete la mano en el plato conmigo es el que me va a entregar. El compartir una mesa, ¿a cuánto le gusta que coman de su plato? Cuando ustedes están comiendo, ¿le gusta que alguien meta la cuchara en su plato? Casi nadie, ¿no? Mi señora me corre, mamá, si hago eso. El poner la mano en el plato del Señor significaba una profunda amistad, un profundo compañerismo. Nosotros nos decimos que somos amigos de Jesús, ¿cierto? Entonces también ponemos nuestra mano en el plato cada día. Y él también llevaba las finanzas del grupo, del equipo. Entonces era un hombre de responsabilidad, pero tenía un enfoque totalmente equivocado. Y esa falta de temor de Dios y falta de enfoque de quién era el Señor le llevó a traicionarlo. Por eso debemos tener cuidado cómo está nuestro corazón cuando le servimos a Él. Que nuestro enfoque sea el correcto, que le servimos a Él por gratitud, por amor y no por lo que Él nos puede dar. Cuando le servimos solamente por lo que Él nos puede dar, por los beneficios, nos perdemos lo más importante de conocerle a Él. Y podemos traicionarle. Muchas veces lo podemos traicionar no estando disponibles, no atendiendo los motivos de oración de los hermanos que nos mandan cuando están en necesidad. ¿Cuántos líderes de célula hay acá? Muchísimos. Ustedes reciben los motivos de oración, ¿cierto? Pero la costumbre de la mayoría, muchos es, mandan la manito de oración rápido en WhatsApp y ya está. Y eso debe ser la certificación de que estamos orando, de que estamos intercediendo, de que no nos tomamos livianamente lo que Dios nos está pidiendo. Y el otro evento que se nota, que podemos destacar en esa Santa Cena hermosa, es el Getsemaní. El Señor fue a orar y llevó a 3 de sus íntimos a orar con Él, pero la palabra nos dice que se durmieron 2 veces. El Señor vuelve, los despierta, le anima a seguir orando y velando porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Igual se durmieron. ¿A cuánto le cuesta orar? A mí me cuesta orar mucho, pero tengo que sobreponerme a lo que siento, a lo que deseo para orar.
Para poder preparar este mensaje yo tuve que sacarme licencia de mi trabajo, porque no puedo sino concentrarme en lo que Dios quiere. Por eso Dios me cambió el mensaje, me cambió el título. Y yo disfruto de ese tiempo de comunión con el Señor. Aun cuando estoy cocinando, cuando limpio, cuando hago cualquier actividad en la casa, puedo estar consciente de que Él está. De que Él es real y de que Él está hablándome. Y esa relación es para todos. Tú puedes disfrutar de la presencia del Señor cada día, en cada lugar, en la actividad que estés haciendo, en tu oficina, en el trabajo, en el auto, cuando vas a trabajar. Todo tiempo es bueno para estar en comunión con el Señor. Y la palabra dice que todo sucedió en esa semana, como Juan el Bautista había presentado a Jesucristo como el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, y ciertamente sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El Señor oró en el Getsemaní y dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él rindió su voluntad al Señor. Y el último punto de esta parte: la Santa Cena de la Pascua fue interrumpida 2 veces. Uno, porque Judas le entregó al Señor. Puso la mano en el plato con el Señor y se delató que él iba a ser el que iba a entregar al Señor. La otra interrupción que hubo fue cuando los discípulos discutieron quiénes iban a ser el mayor. Vieron que a algunos les gusta que le digan pastor, apóstol y demás cosas, líder, profeta. El Señor era siervo, era Señor, pero lo importante es que cada uno sepamos que en el reino somos hijos de Dios, que no hay mayor título que el de hijos de Dios, que podamos honrar al Señor desde el lugar donde estemos. Podemos hacer la tarea de extender el reino en el lugar que estemos. Amén. Y Dios se va a glorificar. Esos fueron algunos de los eventos que pasó en esa Santa Cena. El viernes llegó el juicio y la crucifixión del Señor. El Señor fue crucificado. No hace falta que yo le comente todo lo que Él sufrió, lo que Él padeció. Simplemente quiero rescatar unos eventos muy importantes. Ustedes ven las 3 cruces. Dice que Él fue crucificado entre 2 ladrones y su vida fue contada entre los inicuos, como dice la palabra en Marcos 15, 27 y 28. Y dice: crucificaron también con Él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Pero en ese evento hubo un acto de amor impresionante de parte del Señor, porque aún en su muerte, cuando Él se estaba desangrando y muriendo, Él no dejó de atender la necesidad del que estaba al lado de Él. Uno de los ladrones se burló y murió y se fue al infierno. Pero otro clamó misericordia y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cierto? Cada día de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. O tomamos decisiones por el Señor, o tomamos decisiones fuera de Él.
hay solamente dos lugares que nos dice la Biblia. Está el cielo y está el infierno. Y hay un solo camino, que es Jesucristo. Entonces, hoy el Señor te va a desafiar nuevamente a que nuestra vida se enfoque en el camino correcto, en Jesucristo. Vemos esa actitud de amor tremenda de Jesús, que aun cuando Él estaba muriendo, Él no se olvidó de ese clamor de esa persona que estaba al lado de Él. Ojalá Dios nos permita que podamos ser igual, que podamos atender el llamado de auxilio de nuestros discípulos con esa misma pasión, el llamado de auxilio de nuestros compañeros de trabajo que son inconversos, el llamado de auxilio de las multitudes que están afuera, que todavía están como ovejas sin pastor, que necesitan de tu palabra, de aliento, de guía, de libertad para sus vidas. Y hay otro evento más que se produce ahí al momento, que cuando el Señor está a punto de morir, ve a Juan y ve a su madre, y todos los demás discípulos se habían ido. Y el Señor le dice a Juan: Juan, y ahí tu madre. Y le dice a su madre: madre, y ahí tu hijo. Y desde ese día dice la palabra que este discípulo recibía a María en su casa. El Señor no dejó nada descuidado. Él tuvo cuidado de encomendar a su madre, a aquel que tenía la madurez espiritual de cuidar a su madre. Jesús tenía hermanos, pero Él no encomendó su madre a sus hermanos, sino a uno de sus discípulos, que tenía la madurez espiritual y que sabía Él que iba a cumplir cabalmente esa petición. ¿Cuántos hijos a veces se olvidan de sus padres? ¿Cuántos hijos se olvidan de honrarlos, de visitarlos, de dar gracias por la vida que le dieron, por cuidarlos, por darle un estudio, una carrera, y se han olvidado de aquellos que lo engendraron y le atendieron? Como hijos debemos aprender a ser agradecidos y honrar a nuestros padres hasta el último día que ellos estén en la tierra. Hay un evento más que quiero que notemos, que está en la filmina también, que cuando el Señor muere, entrega su alma y su espíritu al Padre y dice: consumado es. Todo lo que Él tenía que hacer se cumplió, se hizo. Se completó el pago de la deuda que teníamos. Pero hay algo hermoso en ese servicio de adoración y de honra que hicieron José de Arimatea y Bartimeo. Dice Juan 9:38: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó del cuerpo de Jesús, y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloés como de 100 libras, según dice la palabra. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no ha sido puesto ninguno. José de Arimatea arriesgó su vida para pedir el cuerpo de su maestro, para honrarle
aún en su muerte. Nicodemo vino y lo ayudó. Y no vino con las manos vacías. 100 libras equivalen a casi 45 kilos de especies aromáticas de aloe con que ungieron y cuidaron el cuerpo del Señor en ese último momento al ser llevado a la sepultura. Cuando servimos al Señor, debemos hacerlo con todo aquello que Él nos dio. Cuando tú abres una célula, estás sirviendo al Señor con tu casa, con tus recursos, con tu vida, y es lo más hermoso para el Señor. Honrar al Señor en toda circunstancia de nuestra vida. Y José de Arimatea y este hombre no escatimaron y dieron todo lo que tenía, inclusive se arriesgaron a ser muertos para honrar al Señor en ese último momento donde depositaron su cuerpo en la tumba. El sábado, el mundo y los escribas, fariseos y aún el demonio Satanás decía, hemos triunfado. Él está muerto. Él no va a resucitar. Hemos ganado. Hemos callado la voz de aquel que se levantaba en contra de nuestro. Aquel que trajo una doctrina de libertad y de igualdad entre el pueblo. Y dice la palabra que cuando el Señor murió, en esa noche, dice Mateo 27:51, y aquí el velo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Todo aquello que impedía la comunión con el Padre se rompió. El velo del templo se abrió. Tenemos exactamente el mismo acceso que tenía Adán y Eva en el huerto del jardín donde ellos vivían, en el Edén. Podemos disfrutar y caminar con el Padre cada día, hablar con su Espíritu Santo y podemos escuchar su voz. Y esa comunión preciosa está disponible para cada uno de nosotros todos los días. Pero cuán acelerados a veces andamos que no nos damos cuenta de su presencia. ¿Cuántas veces salimos corriendo y no nos acordamos de invitarlos siquiera que nos acompañe ese día? Pero la palabra nos dice que en el día domingo Él resucitó. Cuando fueron a ver la tumba, María Magdalena y la otra María vieron que estaba vacía, que había un ángel y le dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado. Y le mandó que compartan a sus discípulos y que vayan a Galilea, donde le iba a encontrar el Maestro. El Señor se manifiesta en un montón de oportunidades. Primero con las mujeres que lo ven, después con sus discípulos en distintas oportunidades, hasta que Él asciende. Y Él nos dejó una comisión. En Mateo 28 está claro, también en Marcos 16, la comisión que Él nos dejó es ir y hacer discípulos por todo el mundo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes quieren que la palabra que ustedes prediquen sea acompañada por milagros y señales? Es para todos, es para cada uno de ustedes. Cada vez que ustedes comparten la palabra, si ustedes creen, las señales les seguirán. Estos últimos días compartimos la palabra con personas que estaban en opresión por espíritus inmundos. Y es simplemente compartir la palabra, declarar la bendición, y ellos fueron libres. No por nosotros, sino por el poder de la palabra.
y el poder del Espíritu Santo que está en tu vida y en mi vida. Es simplemente ser canal de bendición a esta generación. Vemos tantas cosas, pero debemos aprender a ver aquello que Dios quiere. Id por todo el mundo y las señales nos seguirán. Y dice la palabra en Marcos 16:20, y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándole el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Dice también la palabra en Filipenses 2:7, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. ¿Lo crees? Cierra tus ojos, iglesia, un momento. ¿Cuántos que están aquí están en opresión de alguna enfermedad? Ahí donde estás, todos con los ojos cerrados, levanten la mano. Gracias. ¿Cuántos de los que están aquí están en una opresión de temor, de angustia, de pánico? Levanten la mano, bien alto. Gracias. Oramos. Ahí donde estás, repite conmigo. Amado Padre, repítelo con fuerza, como que estuvieras gritando el gol de Argentina ayer, con esa pasión. Amado Padre, te doy gracias porque Jesucristo venció en la cruz a través de su sangre, y tú le diste un nombre sobre todo nombre. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda opresión. En el nombre de Jesús, a todo temor, a todo pánico, a toda enfermedad, a toda cadena de opresión sobre mi vida y sobre mi familia. Me declaro libre por la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Pueden ponerte de pie, iglesia? Ahí donde estás, hay muchísimos beneficios que el Señor Jesucristo nos otorgó a través de su sangre derramada en la cruz. Y uno de los primeros beneficios es la salvación, la vida eterna, la libertad. Por eso el mensaje se llama el fin de la hora de las tinieblas, porque cada uno de ustedes, como yo, como hijos de Dios, decidimos si queremos vivir en luz o queremos vivir en tinieblas. Jesucristo ya pagó el precio para que vivamos cada día de nuestra vida en libertad y en bendición. Amén. ¿Lo crees? Mientras la adoración va a empezar a fluir, todavía no. Yo sé que hay muchos de ustedes
que tienen hijos que todavía no están en el Señor. Que hay familias apartadas, que hay conflictos de familias, de hogares, que hay enfermedades, que hay situaciones donde necesitan la libertad de Jesucristo sobre sus vidas. Mientras la adoración empieza, el altar va a estar abierto para que tú te pases y te aferres al Señor de todo corazón y con todas tus fuerzas, porque el que te va a ministrar va a ser el Espíritu Santo, trayendo libertad sobre tu vida y sobre tus circunstancias. Amén. Adoramos. Ven a adorarle a Él. Él resucitó ya. La luz del mundo que nos rescató. Él está aquí. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice que Él llevó ciertamente nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. A través de su sacrificio tú recibes y yo hoy perdón de pecado, vida eterna. Recibimos su Espíritu Santo, recibimos paz, sanidad, libertad, provisión, reconciliación con el Padre. Somos redimidos, somos pastoreados, somos guardados, protegidos, tenemos identidad de hijos de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Tenemos vida abundante, tenemos la autoridad de Dios para echar fuera demonios y sobre toda enfermedad. Por ello, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora yo declaro que toda cadena de opresión, llámese como se llame, se rompe ahora sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu salud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo pánico, todo temor se va ahora en el nombre de Jesús, y declaro la libertad de Jesucristo sobre tu vida y sobre tu familia. Amén. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor y adórale a Él. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, 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 con tu poder, con decláralo. Tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Decláralo. Yo soy libre en Cristo Jesús por su sangre derramada. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tengas una semana bendecida en victoria y que seas prosperado en todo lo que emprendas. Aférrate a Él, a la victoria de Jesucristo.